Visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza es el objetivo de los viajes hacia lo salvaje. Por eso, en casi todos nuestros viajes, por no decirte en todos, los proyectos relacionados con la agroecología están muy, pero que muy presentes. Y básicamente porque son el mejor ejemplo de que otra vida es posible. El tema está en que mucha gente cree que esto de la agroecología es una moda o que solo va de obtener alimentos libres de tóxicos. Y sí, eso es así, pero no es solo eso. También es muy normal creer que este tipo de alimentación, de hecho, yo así lo creía, supone precios muy elevados o por lo menos mucho más altos, ¿no?, que lo que son los alimentos convencionales. Y no tiene por qué. En fin, que lo que te viene ahora es todo lo que necesitas saber para llevar a cabo una alimentación sostenible, saludable y de cercanía que puede y que debe cambiar el mundo y no te exagero nada. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, hoy en este podcast nos seguimos reuniendo alrededor del fuego para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. ¿Quieres unirte a nuestra hoguera? Pues entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Alrededor de un tercio de los alimentos que producimos se desperdician. Y por otro lado, cada vez hay más hambre en el mundo y más enfermedades derivadas de nuestra mala alimentación. Está claro que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien y quizá la agroecología nos pueda dar un poco de luz en todo eso. Así que para averiguarlo, hoy aquí, en el podcast de Hacia lo Salvaje, vamos a indagar en ello y para eso he invitado a sentarse alrededor de esta hoguera a Ana Santidrián García, doctora en Ingeniería Química y Medio Ambiente, y Edurne Caballero Zaldívar, bióloga y máster en agroecología. Ellas son Biela y Tierra, una asociación sin ánimo de lucro que investiga, visita y comunica ejemplos de iniciativas rurales que son alternativas reales frente a la actual crisis ecosocial. Bienvenidas de nuevo, chicas. Hola Ana, encantadas. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Laura Villadiego Gutiérrez, de Carro de Combate, un colectivo dedicado al periodismo independiente que investiga el origen de los productos que consumimos. Laura estudia y analiza las cadenas de producción y sus problemáticas sociales y medioambientales. Está especializada en el sudeste asiático, además. Gracias por estar hoy aquí, Laura. Hola, encantada. Y por último, también os quería presentar a Raquel López Galván. Es asesora empresarial en agroecología, emprendimiento y economía circular. Es socia trabajadora de la Oficina Agroecología en Canarias, una cooperativa de trabajo asociado que apuesta por una economía basada en proyectos de naturaleza agroecológica y circular, asesoramiento, acompañamiento al emprendimiento verde y el fomento del cooperativismo. Bienvenida, Raquel. Hola, encantada. Bueno, pues en estas presentaciones ya estamos todas, así que es hora de empezar el debate y qué mejor que hacerlo definiendo, ¿no?, qué es agroecología. Y para eso yo creo que Biela y Tierra tienen gran experiencia, así que vamos al lío. Pues la agroecología, pues como su nombre indica, entiendo, ¿no? Habla de lo que es la agricultura, pero vinculada con la ecología. Y surgió como una respuesta y una alternativa frente a la opción de la agricultura industrial, la agricultura convencional y la revolución verde. Es esa agricultura que en lugar, o esa propuesta de producción de alimentos, que en lugar de hacer una producción luchando contra la naturaleza, lo hace observando y a favor de la naturaleza. Pero la agroecología no solamente busca producir alimentos libres de tóxicos, ¿no?, sin utilizar productos químicos de síntesis,
busca producir alimentos observando la naturaleza y aprendiendo de cómo se organizan esos equilibrios y aprendiendo y, por tanto, fomentando la biodiversidad, fomentando los polinizadores, aprovechando esas sinergias, pero es una pata de la agroecología. Hay otra pata de la agroecología que habla de la parte cultural, ¿no? De recuperar esos conocimientos campesinos, esos conocimientos que durante generaciones, durante siglos, han ido atesorando las personas vinculadas con el campo y que son conocimientos muy vinculados a lo local, a lo concreto. Esos conocimientos son de los ritmos, de los tiempos, de cómo se deben hacer esas labores, pero también de las variedades de cada una de las especies que son más adecuadas y los usos que se utilizan de las razas autóctonas, ¿no? Y lo que propone la agroecología es poner al mismo nivel lo que es los conocimientos tradicionales y los conocimientos académicos y hacer un diálogo de saberes. Esa sería la segunda pata, pero hay una tercera pata, que es la pata socioeconómica, que es dar valor a las personas que están produciendo esos alimentos y que, por tanto, reciban un salario, reciban una retribución económica que les permita tener una vida digna. No poner el alimento en el centro, que el alimento deje de ser una mera mercancía para que se convierta en un bien de primera necesidad y las personas que lo están produciendo sean dignificadas. Por tanto, la agroecología va más allá de simplemente producir alimentos, que es lo que a veces se conoce, ¿no? Producimos alimentos libres de tóxicos. Pues no, es mucho más allá, es tener una mirada profunda a lo que es cómo producimos los alimentos y cómo los consumimos. Y a pesar, ¿no?, de que a lo mejor hoy en día estamos empezando a escuchar cada vez más este concepto, ¿no? Es algo que se nutre, ¿no?, de hace bastante tiempo, ¿no? De esos saberes que todos campesinos y campesinas pues tenían en los pueblos. Pero también surge, como bien decías, como respuesta, ¿no?, a este sistema agroalimentario industrial tan imponente hoy en día. Y para entender esto, me gustaría, Laura, que nos pudieras hablar un poquito de dónde está el origen de este sistema agroalimentario actual. Pues nosotras que hemos hecho bastante investigación sobre el sistema agroindustrial, que se le suele llamar, en realidad hay una idea, ¿no?, de que este sistema industrial de agricultura nace recientemente y es verdad que se ha intensificado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, pero sus orígenes van mucho más atrás, ¿no? Nosotras siempre hacemos como una línea de tiempo de cómo se han ido desarrollando los diferentes monocultivos, que no dejan de ser la base de este sistema agroindustrial, a lo largo de la historia, ¿no? Y vemos que el primer gran monocultivo de la historia es el de la caña de azúcar, que se empieza a expandir en América Latina con la misma colonización de este continente por parte del Reino de España, que en ese momento estaba surgiendo, ¿no? Y es con esa colonización, de hecho, está en la historiografía, ¿no?, que Colón lleva en su segundo viaje esa caña de azúcar desde Canarias y que empieza su explotación entonces, es cuando se inician no solo esos grandes monocultivos que al final se expandirían por buena parte del Caribe y de América Central, sino que además se da alas o se inicia, ¿no?, una de las mayores lacras probablemente de nuestra historia como sociedad, que es el esclavismo, ¿no? Fue precisamente por las duras condiciones que tenían estas plantaciones de azúcar de caña que se necesitó empezar a traer esclavos, ¿no?, desde África para poder producir esa caña de azúcar. Y hemos visto que después de ese primer gran monocultivo han aparecido otros, ¿no?, que poco a poco han ido acelerando, digamos, el proceso. Otro de los grandes monocultivos que aparece ya más recientemente, sobre todo a partir de los años 60, es el del aceite de palma, ¿no?, que se concentra mucho en esa zona del sudeste asiático que comentaba Sana, que yo pasé bastante tiempo. Y ese monocultivo tarda como aproximadamente 30 años en tener una expansión bastante grande, ¿no?, y en digamos, hacerse un cultivo industrial. Y luego el siguiente gran monocultivo, ¿no?, que es base de esta, no solo agroindustria como tal, no solo producir alimentos y
materias primas vegetales de forma industrial, sino también procesarlas posteriormente, porque al final una cosa no puede ir sin la otra. Pues el siguiente al final es la soja, ¿no? Y la soja prácticamente en solo 10 años arrasó con toda América del Sur y se convirtió en una de las principales cultivos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, sí que hemos visto que poco a poco, ¿no? A lo largo de los siglos, ese modelo se ha ido cada vez acelerando más y desde la Segunda Guerra Mundial ya su velocidad de expansión es prácticamente imparable, pero es un modelo que hemos ido adoptando desde hace muchos, muchos siglos. Has estado hablando de monocultivo, varios tipos de monocultivo, y no sé qué opinará Raquel, pero en Canarias yo creo que también podemos hablar, y en muchas zonas de España y del resto del mundo, del monocultivo del turismo, ¿no? Y esto yo creo que también por ahí está haciendo, ¿no? que la variedad, ¿no? de trabajos y de maneras, ¿no? de poder disfrutar de la tierra esté mermando. Raquel, cuéntanos cómo lo estáis viviendo vosotros y vosotras en el territorio, cuáles son esas barreras, ¿no? que veis que se están levantando más para llevar a cabo proyectos agroecológicos en Canarias. Como decía Laura, Canarias en su historia tiene una trayectoria muy similar a Latinoamérica. No hace tanto tiempo que fuimos colonizados y la economía de las islas se ha basado en esa esclavitud, digamos, caciquismo que imperó durante gran parte de los siglos, que todavía se pueden ver reminiscencias de esas formas de relación laboral y de explotación de la tierra, y hemos pasado desde el cultivo de caña de azúcar, como bien decía, a después el vino, que está muy, muy valorado, pero bueno, también se hizo en régimen de monocultivo. Hemos pasado por, ahora mismo tenemos el plátano, hemos tenido el tomate, y el nuevo monocultivo conviven el plátano y conviven el turismo. Una región tan específica como Canarias, yo hablo desde un territorio muy especial, fraccionado, dividido, con una biodiversidad apabullante, porque somos casi las Galápagos de Europa, somos el punto de mayor diversidad de Europa ahora mismo. Eh, Está ahora mismo en un desequilibrio territorial bastante acusado. El turismo está antropizando muchísimo los espacios naturales, las superficies para cultivar están dedicadas a ese monocultivo, con lo cual nos está dejando en una situación de indefensión. Quedó palpable en la época de la COVID. Canarias tuvo problemas de abastecimiento, ahora con el problema de Ucrania, cada vez que hay una crisis tiene una mayor afectación al territorio debido a la dependencia que tenemos de la importación de insumos. La gestión del agua está afectando porque el turismo es una actividad industrial, porque aquí está industrializada, que consume muchísima agua que no tenemos. El plátano es un monocultivo que consume muchísima agua que no tenemos, entonces ahora mismo el territorio está en una situación bastante crítica. Por otro lado, la falta digamos, de grandes extensiones pone a la agroecología como una herramienta que puede ser la herramienta para volver a recuperar ese campo. Tenemos las islas despobladas, tenemos un abandono del campo acuciado, no nos quedan pastores, tenemos un envejecimiento poblacional brutal. Y yo creo que la agroecología, en esas tres dimensiones que comentaban las compañeras de Biela y Tierra, es la herramienta para recuperar todo ese saber tradicional que muchos lo tenemos ya perdido, para poder recuperar esa relación con el territorio que ahora mismo también se está perdiendo, y para volver a diversificar la producción agrícola de cara a un mercado local. Porque ahora mismo, fíjense los números, exportamos el 85-90% de los cultivos que producimos, que son principalmente plátano y aguacate, y no hay datos estadísticos fiables, pero en una investigación que hicimos estamos al borde de un 90% de importación
de los alimentos que se consumen en las islas. Entonces estamos en un desequilibrio bastante importante. Y la agroecología es la herramienta por la que nosotros apostamos para revertir la situación. Has mencionado, ¿no?, el tema de la desertificación, el agua, ¿no?, el aguacate. Y a ello pues podíamos sumar pues el mango, ¿no? Hace poco ha salido un estudio, ¿no?, que se titulaba algo así como no hay agua, ¿no?, para tanto mango. Y es que lo que hablábamos, ¿no?, la agroecología lo que hace es remar a favor de la naturaleza y no ir en contra, ¿no?, de la naturaleza. No podemos plantar aquí lo que no podemos plantar, y en ese sentido creo que el concepto también, ¿no?, de soberanía alimentaria está muy vinculado, ¿no?, a la agroecología, y dice mucho, ¿no?, de cómo nos podemos organizar y de cómo podemos avanzar hacia un modelo alimentario, ¿no?, que en ese sentido pues tenga en cuenta el lugar donde vivimos. Chicas, ¿nos podéis decir qué es exactamente la soberanía alimentaria y por qué es tan importante y tan clave en estos días? Sí, venga, pues lo cuento yo. Pues la soberanía alimentaria es un término que acuñó Vía Campesina en el 96, creo que fue el año, en un encuentro que tuvieron, y hablaríamos que puede ser como la pata política de la agroecología, ¿no? Entiendo yo que soberanía alimentaria y agroecología son dos conceptos que se unen y se complementan, ¿no? Y en este caso, la soberanía alimentaria la entendemos como el derecho de los pueblos, el derecho de las personas a decidir e intervenir en sus políticas alimentarias, a decidir cómo se producen los alimentos, cómo se cultivan, qué tipo de alimentos, quiénes son las personas o los organismos que intervienen en eso. Y por tanto es dejar de entender el alimento como una mercancía y poner el alimento en las manos de las personas que lo producen y de las personas que lo consumen. Volver a ofrecer esa soberanía, ese poder a las personas, a los pueblos, de decidir sobre sus alimentos y, por tanto, intervenir directamente en las políticas alimentarias. Y no establecer políticas alimentarias de cualquier manera, sino en este caso está la agroecología como esa herramienta que nos vincula con lo natural, con los ecosistemas, y que permite una producción sostenible y resiliente. Y por tanto, por eso decimos que son complementarios. El proyecto de Raquel yo creo que es un buen ejemplo. Con Biela y Tierra, bueno, pues hemos descubierto un montón de iniciativas rurales que son este motor de cambio. Pero Laura, ¿nos podías ilustrar con algún ejemplo a nivel internacional, que también los hay y muchos? Sí, a ver, yo creo que muchas veces existe esta idea de que todos estos conceptos son como muy occidentales, ¿no? Y que en países del sur global no se están llevando a cabo estas iniciativas, y que cuando se llevan a cabo es porque somos nosotros, europeos, norteamericanos, quienes se las llevamos, pero es totalmente falso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tailandia, que es uno de los países en los que yo más tiempo he estado viviendo, ellos tienen un sistema, una red, más bien lo voy a llamar no sistema, sino una red de proyectos que son puramente agroecológicos, que están intentando precisamente dar respuesta a esta preocupación que también tienen allí por el impacto que hay de la agricultura industrial y de los monocultivos. Además, no olvidemos que son países muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Tailandia es el segundo exportador mundial de azúcar, en los que han visto, además en muy poco tiempo, la destrucción de sus medios naturales, de selvas que eran totalmente exuberantes y que tenían una biodiversidad pues brutal, que se han convertido, ¿no? en este tipo de plantaciones. El sur de Tailandia, por ejemplo, también está lleno de plantaciones tanto de caucho como de aceite de palma. Entonces ellos mismos, ¿no?, han creado sus propias sus propios sistemas de garantía participativa, ¿no? Esos acuerdos o esas relaciones que hay entre los propios agricultores para controlar, ¿no? y crearse ellos mismos sus propios sellos, porque es verdad que los sellos de certificación habituales son inalcanzables incluso para una agricultura en España, pues en Tailandia ya no te puedo ni contar, ¿no? Y también para crear ellos mismos sus propias redes de
de clientes, ¿no? Pero lo mismo pasa en países como Indonesia, ¿no? Que ha sido arrasada por el aceite de palma, o incluso países en los que la situación política es mucho más compleja, como puede ser Myanmar. Myanmar es un país que durante 5 décadas estuvo bajo una junta militar, luego tuvieron un pequeño receso de no llegaron a 10 años de un sistema medio democrático y han vuelto a una junta militar, y aún así ellos también tienen sus propios proyectos agroecológicos y siguen, ¿no?, intentando impulsar todo esto. Lo que quiero decir es que al final la preocupación es común y que vengamos de donde vengamos, creo que entre todos, ¿no?, se puede trabajar, y de hecho hay mucha gente que quiere trabajar para cambiar ese modelo. Lo que está claro, ¿no?, que lo que tiene en común tanto el norte como en el sur en este sentido es como ese sentimiento comunitario, ¿no? Ese querer colaborar, esa horizontalidad, ese querer hacer desde abajo. Raquel, normalmente se forman cooperativas. Cuando estamos hablando de proyectos vinculados a la agroecología, la cooperativa cobra como bastante protagonismo. Nos enmarcamos dentro de lo que es la economía social y solidaria. Me gustaría que nos definieras un poquito más estas fórmulas que a lo mejor en el día a día pues no nos suenan tan comunes. Sí, bueno, las cooperativas son figuras que ya llevan de recorrido unos cuantos siglos, porque esto salió en el sector textil industrial en Inglaterra, precisamente como un proceso de los propios trabajadores para reclamar condiciones dignas de trabajo, porque estaban casi en situación de semiesclavitud, ¿no? Entonces, el movimiento cooperativo sí que tiene un recorrido. Es verdad que no siempre esas cooperativas, sobre todo hablo también desde el punto de vista de Canarias, desde las cooperativas agrícolas tradicionales, han funcionado más muchas veces como empresas privadas que como ese caldo de cultivo de asociacionismo y de participación de todos los socios de la cooperativa. Pero es verdad que es la fórmula para volver a retomar y a poner las personas en el centro y hacerlas protagonistas de su actividad. En Canarias las cooperativas están bastante vinculadas al sector platanero y son las más tradicionales, y ahora es cuando estamos empezando a vislumbrar un nuevo movimiento cooperativo con gente joven que lo quiere hacer de otra manera y proponiendo fórmulas bastante diferentes. Una cooperativa de trabajo hasta hace poco era una figura bastante extraña, y aquí ni siquiera teníamos una ley regional. El cooperativismo es un movimiento que está muy vinculado al territorio y que se adapta muy bien, de ahí su potencial, a las circunstancias y necesidades de cada territorio. Por supuesto, las regiones que en España han tenido un movimiento cooperativo más potente son Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura quizá. En Canarias esto no estaba desarrollado. Hasta noviembre del año pasado todavía nos regía una ley nacional, con lo cual estábamos, y además de los años 90, entonces estaba la verdad que bastante distanciado de la realidad y las particularidades del territorio. Ahora mismo sí que ya se nota que el ambiente está cambiando, que el ecosistema cooperativo está cambiando, la economía social, ya la ONU determinó también el año pasado que la ven como otra herramienta de transición económica para enfrentar los retos del siglo XXI, y ya un reconocimiento de este calibre a nivel internacional hace que las administraciones públicas y los gobiernos empiecen a meter estas palabras en el discurso, porque sin que esto se hable, sin que esto se verbalice y se diga en voz alta, todo puede quedar en buenas intenciones, pero la economía social es potente y creo que empieza la época de la economía social de verdad. Sí, hay que luchar contra el capitalismo desde diferentes focos y bueno, esto es una herramienta que, como bien dices, yo creo que nos va a ayudar mucho. Piel y Tierra, yo creo que hay una asociación, ¿no?, muy especial de lo que es la relación de la mujer y de la tierra, ¿no?, de todo este movimiento ecofeminista, ¿no?, que está surgiendo en nuestros pueblos y me gustaría que nos hablarais un poquito de ello y que bueno, nos pudieras poner algunos ejemplos.
Pues está surgiendo o está resurgiendo quizás, ¿no, Ana? Porque se dice, o bueno, está contextualizado como que los movimientos ecofeministas surgieron hace décadas en distintos puntos del planeta y fueron liderados por mujeres que desde comunidades campesinas, viendo amenazados cómo estaba amenazado su tierra, su agua, las semillas, el medio ambiente, su entorno, y conscientes de esa situación, decidieron actuar desde la acción pacífica. Y ejemplo de ello pues son las madres Ituzaingó en Argentina, que denuncia los efectos de la salud del modelo de producción agroindustrial, en particular del cultivo de soja, que hablaba antes Laura, ¿no? Las mujeres Anamuri en Chile también, defendiendo la tierra y los derechos de las mujeres rurales. Berta Cáceres, que es un referente y alguien que siempre nos va a acompañar y inspirar, ¿no? Defensora del derecho de la tierra del pueblo lenca en Honduras. O el movimiento Chipko en los años 70 en la India, donde las mujeres lideraron un movimiento no violento de oposición a la tala de árboles. Ejemplos de estos o ejemplos reales como Vandana Shiva, que recordábamos ahora, ¿no? Y un poco al tema que nos concierne de la agroecología. Vandana Shiva, en una entrevista que hizo para la BBC, declaraba que en sus años de investigación y de acción se ha dado cuenta que la mayoría de las personas agricultoras del mundo son mujeres. Mujeres, como hablábamos, ¿no? Que cultivan alimentos, no mercancías, que lo hacen para la salud, no para la enfermedad, y que lo hacen a través de guerras, de hambrunas, de inundaciones, de sequías, que mantienen ese recuerdo vivo de las semillas y los alimentos. Y habla Vandana Shiva de que las mujeres tienen el potencial de liderar la transición para regenerar la tierra, su biodiversidad, nuestra salud y nutrición. Y creemos que es algo sí que está conectado, ¿no? Que es inherente hablar de agroecología y ecofeminismos. Y es que de alguna manera, ¿no? La explotación que hemos vivido las mujeres ha sido como muy paralela, ¿no? A la de la naturaleza y de ahí, ¿no? Que el feminismo y el ecologismo se den la mano, ¿no? Este podcast se va a lanzar el día 1 de diciembre, pero no quiero dejar de pasar por alto que el día 25, ¿no? Es el día de la eliminación contra la violencia de género, y es que muchas de estas luchas no han venido sin violencia. Y no sé si Laura, en ese sentido también nos puedes dar pues eso, más ejemplos, ¿no? de cómo la defensa de la tierra es dura y hay que seguir, ¿no? Apoyando a estas mujeres y a estas iniciativas para conseguir un mundo mejor. Como comentaba Ana, ¿no? Es lo mismo que yo he visto sobre el terreno en el sudeste asiático. Efectivamente, en la mayor parte de las ocasiones son las mujeres las que lideran estos movimientos de oposición, sobre todo a cualquier tipo de desafío, ¿no? Que se hace a lo que para ellas es la base de la supervivencia, no solo de sí mismas, sino de sus comunidades y muy especialmente de sus familias, ¿no? No olvidemos que, al igual que ocurre aquí, también allí son ellas las que están fundamentalmente a cargo de los cuidados de la familia, ¿no? Y una afrenta contra la tierra significa una afrenta contra sus familias, y por eso muchas veces son ellas las primeras en salir, en organizarse. Pero también hay otros elementos, ¿no? Porque son conversaciones que yo he tenido muchas veces con estas comunidades, con estas mujeres de estas comunidades, ¿no? Y yo les preguntaba, pues, oye, ¿y por qué vosotras habéis sido las que os habéis organizado y, por ejemplo, no vuestros maridos, cuando me estáis contando que en vuestras sociedades, en vuestras comunidades, en realidad la voz de la mujer muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y ellas me contaban, pues, que en primer lugar, que ellas, como son las que suelen tener, digamos, trabajos más apegados tanto a la casa como a la tierra, son las primeras que ven el peligro venir, digamos. En un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, en Tailandia, de una comunidad en la que querían abrir una mina de potasa,
y esta mina de potasio evidentemente luego iba a ir para hacer fertilizantes, esa mina se iba a abrir en las zonas en las que ellas cultivaban, ¿no? Y fueron ellas yendo al campo las que primero vieron porque no se les había comunicado nada oficialmente, pero ellas empezaron a ver como carteles que ya estaban señalizando, ¿no?, lo que ahí iba a pasar. Y entonces ellas empezaron a organizarse porque estaban viendo eso. Y claro, también entre ellas suelen tener relaciones mucho más sólidas que las que suele haber entre las comunidades de hombres, ¿no? Ellas generalmente, por ejemplo, después de hacer su jornada en el campo, se iban todas juntas a hacer diferentes tareas, pero lo hacían todas juntas y hablaban todas juntas, ¿no? Todo ese tipo de relaciones no eran normales, no eran corrientes entre los hombres, ¿no? Y es así un poco como de una forma, pues, digamos, casual, ¿no? O sin una planificación muy clara en un primer momento, van surgiendo muchas veces todos estos movimientos de protesta. Y luego creo que hay un elemento que para ellas era muy importante y por eso me gustaría reseñarlo, ¿no? Que es que al igual que ellas sentían que en un primer momento en sus sociedades nadie las escuchaba, nadie las tenía en cuenta, el hecho de ser líderes de estos movimientos les hacía precisamente empezar a tener una voz en sus comunidades, empezar a ser respetadas por los mismos hombres, cuando antes no lo eran, ¿no? Y para ellas esos movimientos, ¿no?, continuar con esos movimientos era muy importante también en ese sentido. Raquel, ¿qué te parece si giramos un poquito ahora la conversación y nos ponemos del lado, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho de este lado de la producción, pero me gustaría poner ahora el foco, ¿no?, en el lado de cuando somos consumidoras. Entonces, en ese sentido, yo creo que vosotros también estáis haciendo una gran labor, ¿no?, de divulgación y de comunicación, porque esto es lo que contábamos, ¿no? Hay que actuar sobre todas las capas para que este mensaje llegue, porque ya no es solo el tema a nivel económico, ¿no?, que comentamos, y de la creciente desigualdad que está produciendo todo este sistema agroalimentario industrial, sino a nivel de salud, ¿no? Y retomando un poco la vinculación con, con las mujeres, nosotras somos las primeras, ¿no?, que padecemos de las consecuencias, ¿no?, de la utilización de todos estos tóxicos. ¿Qué, qué medidas o qué acciones estáis llevando a cabo para que este mensaje cale en la sociedad? Pues Ana, como tú bien dices, y por mi deformación a lo mejor de economista, el mercado tiene siempre dos vertientes, que es la parte de la oferta, que podría ser la industria alimentaria, y la parte del consumo, ¿no? Y el consumo y el equilibrio del mercado es el cruce de las dos líneas. No cabe duda que el consumidor tiene una gran responsabilidad en estos retos que hablábamos antes de afrontar en el siglo XXI, porque no se puede conseguir la sostenibilidad en ninguna esfera de nuestra vida, sea la alimentación, sea el vestido, sea la energía, sea lo que sea, sin un cambio de las pautas en el consumo. No podemos seguir manteniendo este nivel de vida con este consumo de energía, de recursos y demás a futuro, porque el planeta se nos acaba, ¿no? No hay recursos, no se puede generar un crecimiento infinito con recursos finitos. Entonces, bueno, desde el punto de vista del consumidor, hay una gran labor que desarrollar de cara a la concienciación, porque siempre, muchas veces nos encontramos con que el consumidor piensa que las acciones a desarrollar son de su esfera para afuera, ¿no? Que sí, los gobiernos tienen que, los ayuntamientos tienen que, la industria tiene que, pero la lucha y el cambio empieza desde uno mismo, ¿no? Hay que comprar conscientemente, hay que consumir conscientemente, hay que usar la energía conscientemente, y eso es una labor de apertura de mentes y de formación. Ahora mismo, por ejemplo, estamos inmersas en una campaña de alimentación sostenible y kilómetro cero, porque es tan importante la alimentación desde
desde que la compras hasta que llega a tu casa y hasta cómo la cocinas, qué tipo de envase tiene. Estamos viendo, cada vez están saliendo más estudios que el envase, los plásticos utilizados en el envase están produciendo consecuencias para la salud humana. Los índices de cáncer están siendo elevadísimos y se ha visto como el uso del plástico está generando una serie de disruptores endocrinos que están afectando a la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, en principio hay que cambiar mentalidades. Yo creo que ese es el factor número uno. Ahora estamos inmersas en el Black Friday y sé que las compañeras están en una campaña de concienciación bastante intensa en esto, y es que los impactos que estamos recibiendo como consumidores en el día a día son apabullantes. Es muy difícil, tenemos unos automatismos creados de los que no somos conscientes y que nos llevan a unas pautas de consumo de este mundo capitalista y no nos estamos dando cuenta. Entonces, cambiar esas mentalidades lleva tiempo, hay que hacerlo con calma, no hay que estresarse y hay que saber hasta dónde uno puede llegar, pero no hay cambio sin un cambio en las pautas de consumo. Laura, yo creo que por alusiones es hora, ¿no?, de hablar de cómo empezar a hacer un consumo crítico y que nos cuentes, ¿no?, cómo podemos apoyar esa campaña de crowdfunding para poder tener ese anuario tan magnífico en nuestras manos. Bueno, nosotras lo primero, ¿no? Desde hace ya 2 o 3 años dejamos de utilizar el concepto de consumo responsable porque nos parecía que ponía injustamente todo el peso sobre los hombros de las personas consumidoras, cuando muchas veces no son ellos los que tienen la mayor capacidad para decidir cómo se formulan y cómo se organizan los sistemas de producción y consumo. Y un poco, ¿no? A raíz de eso, pues primero sacamos un libro que se llama Consumo Crítico, en el que hacemos un repaso historiográfico a los principales movimientos de lucha que han utilizado el consumo como su principal, digamos, arma de batalla. Y ahora estamos sacando este anuario de consumo crítico que queremos que sea pues nuestra publicación anual de referencia en la que resumamos un poco todos los contenidos clave para precisamente una persona consumidora, ¿no?, que esté preocupada por consumir de una forma más sostenible, con un impacto más positivo, pues que tenga ahí en esa publicación, digamos, las principales referencias necesarias, ¿no? Porque es verdad que nosotras ya llevamos muchos años, ¿no?, haciendo información relacionada con consumo y con sus impactos, y siempre hemos visto que la principal preocupación de nuestras lectoras es que se sienten muy perdidas, ¿no?, ante esa gran avalancha que hay ahora de información, ya no solo de información tradicional, ¿no?, de los medios, sino que ahora cada vez más las mismas empresas nos ahogan, ¿no?, con nuevos conceptos, con campañas que muchas veces son greenwashing y que muchas veces pues la gente de a pie pues no sabe diferenciar, ¿no?, si realmente eso que le está contando esa empresa es verdad o no. Entonces, bueno, un poco la idea que hay detrás de este anuario de consumo crítico es precisamente esa, ¿no?, servir un poco de guía para que puedan tener en una publicación, ¿no?, que puedan leer pues de seguido y en un rato que tengan, pues esas principales informaciones referidas a eso, ¿no? Y claves también, pues un poco guías y consejos, ¿no?, sobre consumo crítico. Porque yo en realidad, últimamente, ¿no?, siempre que me preguntan por el consumo y cómo ser una consumidora más responsable o más sostenible, siempre pongo mucho el acento sobre el tiempo. Creo que es una de las principales uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? Como sociedad tenemos tan poco tiempo porque tenemos tantísima presión por todos lados, el trabajo, la familia, la vida social, ¿no?, que nos resulta muy difícil sacar tiempo para realmente pararnos a pensar en lo que estamos consumiendo y cuáles son sus impactos, ¿no? Y por eso, bueno, yo siempre digo que al final el principal enemigo del consumo crítico es la falta de tiempo. Y yo creo que además nosotras de intentar facilitarle la vida a esas personas consumidoras que estén preocupadas por el impacto de su consumo, también, ¿no?, pues tenemos que luchar por que no tengamos estas vidas y estas agendas tan aceleradas.
Y nada, bueno, pues estamos ahora en campaña para poder financiarlo, ¿no? En un crowdfunding de goteo. Así que, bueno, si alguien está interesada en tener su copia del anuario, pues les invito a que vayan a goteo.cc/anuario crítico. Genial, lo dejaremos anotado, Laura. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Es que efectivamente, como comentabas, ¿no? Las palabras eco, bio, ¿no? Llenan nuestros supermercados, cada vez ponen más en estos envoltorios este marroncito, ¿no? Que nos invita a creer, ¿no? Que es todo súper natural y maravilloso y estupendo. Y bueno, pues es difícil, ¿no? Además, hay un montón de sellos. Yo creo que nos volvemos un poco locas, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por querer hacerlo bien. Eh, y me ha gustado mucho esta reflexión que has hecho, ¿no? Sobre el tiempo, porque si miramos a la naturaleza y si miramos a la tierra, pues podemos aprender mucho de esto, ¿no? Y es que llevan otro tipo de ritmos y la vida debería ir más despacio, ¿no? Y esta exigencia, ¿no? Que le ponemos a la vida y a la naturaleza, pues es las consecuencias de donde estamos. Y también me gustaría que me hablarais de los grupos de consumo, ¿no? Porque también es otra forma, ¿no? Que creo que a lo mejor la gente puede desconocer, que nos vamos directamente, ¿no? Al supermercado, ¿no? A comprar y analizar estos productos, y hay otras fórmulas, ¿no? Porque sí que es cierto que la agroecología, y esto es también así, conllevan unos precios más altos, inevitablemente, precisamente por esto, ¿no? Porque estamos respetando, ¿no? los ciclos de la naturaleza y de la vida, y muchas veces, ¿no? Estos alimentos no son para todo el mundo. O sea, la alimentación debería ser un derecho, ¿no? Fundamental para todo el mundo, pero es cierto que alimentarse y comer alimentos sanos muchas veces no es asequible, ¿no? Para todo el mundo. No sé si estos grupos de consumo, estas fórmulas, pueden ser por lo menos una herramienta, una solución. Vila y Tierra, ¿qué creéis? Bueno, sí que es verdad, tenemos que hablar no solo de grupos de consumo, sino en general igual de canales cortos de comercialización, ¿no? Vale. Que para nosotras, y bueno, dentro de las distintas actividades que hemos hecho, hay un falso mito de que la comida ecológica es más cara que intentamos desmontar como se pueda. Porque alimentos, dependiendo qué alimentos, pero alimentos de temporada en el que frescos y en el que estableces una relación directa con el productor, no son más caros que los alimentos convencionales. Eso es algo que invitamos a todo el mundo a acercarse a su productor ecológico más cercano y que luego pues compare, ¿no? con algo convencional. Sí que es verdad en esto que hablabas, Ana, que es importante no solo hablar del consumo como un acto individual, sino también apelar a esa manera de organizarnos que tenemos las personas y a esa forma que igual pueden ser los grupos de consumo, ¿no? Que es juntarnos entre personas que tenemos pues inquietudes parecidas, valores que nos unen, y de ahí podemos establecer relaciones justas con los productores, con las personas que producen esos alimentos, e intercambiar ese producto pues por dinero. Y también dentro de eso, nosotras nos gustaría hablar quizás de las políticas públicas, ¿no? Que si hablamos de consumo, ahí hay un melón que igual es interesante abrir. Claro, porque ahí se introduce el concepto de derecho a la alimentación, ¿no? De derecho a la alimentación saludable y sostenible, ¿no? Que es un derecho que ahora se está luchando porque se convierta en un derecho humano, que se incluya ese derecho no solamente a tener algo que comer, ¿no? Sino que sea alimento de calidad, saludable y culturalmente adecuado. Y las políticas públicas tienen mucho que hacer y los fondos públicos tienen mucho que hacer, ¿no? Porque ¿cuánto dinero se está gastando en proveer a los comedores escolares, los alimentos en los hospitales, las residencias, las prisiones? ¿Qué tipo de producción, qué tipo de productores y quién se está lucrando, quién se está beneficiando de todo ese canal de alimento que llega, ¿no? Y en qué condiciones? Muchísimo se habla, ¿no? de la calidad ínfima que tienen la mayor parte de comedores escolares de los niños, que son de los niños y las niñas en muchos casos empiezan a aprender
a comer y a relacionarse con el alimento. Y si se relacionan ya con un alimento de baja calidad, lleno de fritos, pues esa es la relación que van a tener, ¿no? Ahí tenemos unos fondos públicos, un dinero público que se está utilizando no para favorecer a los pequeños productores, no para favorecer la producción local y dotar de alimentos de calidad y saludables y educar hacia una cultura alimentaria saludable y sostenible a esas niñas y jóvenes y personas que están enfermas, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que hacer y muchas cosas que se hacen. Me gustaría así señalar como cosas que se hacen. Por ejemplo, hay una red de municipios por la agroecología que se está moviendo, que son un montón de municipios, bueno, un montón, bastantes, tanto ciudades grandes como municipios más pequeños, que están unidos en una red que lo que hacen es poner en común esas políticas públicas, esas buenas prácticas asociadas a políticas alimentarias responsables y que favorecen una alimentación saludable y sostenible. Esa red permite intercambiar esas buenas prácticas, poner en común las dificultades que tienen y buscar soluciones de manera colaborativa. Y ahí participan la parte pública, los técnicos municipales y también las entidades sociales. Ahí se está trabajando el derecho a la alimentación, ahí se están trabajando los comedores públicos y ahí se reflexiona de manera colectiva sobre qué significa el alimento en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, un poco esas dos partes, ¿no? Podemos organizarnos a nivel individual, podemos hacer un consumo a nivel individual, un consumo crítico, podemos organizarnos a pequeña escala a través de los grupos de consumo, esas familias que se organizan, podemos dar un paso más allá en la escala y participar en supermercados cooperativos que tienen un formato de compra más parecido a las tiendas a las que estamos acostumbrados, pero tienen ese formato cooperativo detrás en las que todas participamos de las decisiones. Podemos implicarnos también en los movimientos sociales vinculados con la preservación del entorno, del medio ambiente, de la alimentación y podemos presionar a nivel político, primero con nuestro voto y luego con la organización a nivel social, como diferentes elementos, ¿no? Diferentes escalas en las que podemos participar. Pues con eso nos quedamos, chicas, porque me parece súper potente, ¿no? Este mensaje de todos esos niveles, ¿no? Donde podemos actuar y cómo la alimentación puede ser, pues, ese eje transversal, ¿no? Que nos lleve hacia un mundo mejor, porque realmente se puede. Simplemente, bueno, pues para terminar os voy a pedir un esfuerzo más y es que, pues bueno, siempre en todos los viajes hacia lo salvaje nos acompaña un diario, ¿no? Un cuaderno de viaje donde vamos dejando las reflexiones o las preguntas que nos ha dejado cada jornada. Entonces, hoy aquí me gustaría hacer un poco lo mismo con vosotras. Para cerrar, me gustaría que me dijerais pues esa reflexión o esa pregunta que os gustaría dejar aquí encima de la mesa para quien nos está escuchando aquí y ahora y de alguna manera, bueno, pues que nos pueda seguir alimentando, ¿no? Este fuego que hoy nos ha unido aquí. Piela y Tierra, empezamos con vosotras. Vale, que este es el bonus track, ¿no, Ana? Sí. Estamos pensando dos ideas. Una, que es un juego que jugamos aquí entre las amigas, que es cada vez que nos juntamos a comer, a cenar, incluso a desayunar, es que presentamos los alimentos que tenemos encima de la mesa, de dónde viene, quién los ha producido. ¿Dónde los hemos comprado? ¿Dónde los hemos comprado? Y hay veces que lo sabemos y hay veces que no lo sabemos. Decimos, por esto no tengo ni idea de dónde ha venido. Ay, pues nada, para la próxima vez se encuentro, ¿no? Pero bueno, es un juego y es divertido. Os animamos a que juguéis a eso. Y luego hay otra cosa que queríamos dejar, sí, igual como reflexión, que es nosotras cuando hacemos Biela y Tierra y hacemos entrevistas, hacemos un poco esto también, Ana. Y al final de las entrevistas, a las personas que entrevistamos, ponemos la cámara enfrente y decimos, ¿qué dirías a las personas que vean esto? ¿Pero quién lo va a ver? Y decimos, no sabemos, ¿pero qué les dirías? Y hay dos mensajes que se repiten en muchas de las entrevistas que hemos hecho. ¿Qué son? Primero, nos dicen que nos hablan de lo que hemos estado hablando mucho en estos minutos, ¿no? Que el consumo es un acto político, que para que esas personas puedan estar en los entornos rurales produciendo alimentos, viviendo en el pueblo, conservando el territorio, es necesario que desde el consumo apoyemos, ¿no? Apoyemos y compremos sus productos, porque la finalidad de hacer su trabajo y producir algo es que haya gente que lo quiera comprar y con eso la cadena se cierra. Entonces nos dicen, pues cada euro que utilicéis, ¿no? Cada euro que os gastéis puede servir
pues para alimentar los fondos de una gran corporación, una empresa grande, ¿no? Especuladora y bueno, y que devasta recursos y en muchos casos personas. Sí. O puedes estar apoyando a un pequeño proyecto familiar o una cooperativa que está en su pueblo pues viviendo de lo que tienen y conservando. Y otra cosa que nos dicen... Y otro mensaje que nos dicen es que cuando nos acercamos a los territorios rurales, que nos acordemos que en esos lugares viven personas 365 días al año, que son las que lo mantienen con vida, que nuestros pueblos no son ni pueden convertirse en parques de atracciones en los que sea un lugar solo, ¿no? Como para admirar. Ahí lo dejamos. Ya está. Perfecto, lo apuntamos. Laura, tu turno. La verdad es que esta es la pregunta de notas, sí. A ver, yo diría, porque creo que es una de las principales, a veces uno de los principales frenos que hay en muchas personas, ¿no? Cuando se plantean pues adoptar un consumo diferente, que es que no le tengan miedo a otro modelo. Porque aunque nos han dicho y nos han repetido por activa y por pasiva que el capitalismo es el único modelo posible que nos va a hacer fértiles, que nos va a permitir tener vidas acomodadas, es mentira. Hay otros modelos posibles y es más, insisto en que siempre que este modelo va a acabar muriendo y puede morir de dos maneras. Una es que realmente desde hoy seamos conscientes de que vamos a tener que cambiar el modelo y lo hagamos poco a poco y lo hagamos de una forma más ordenada, o simplemente que nos demos de bruces contra la pared y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que mi mensaje sería eso, ¿no? Que la gente no tenga miedo a apoyar otros modelos porque realmente los necesitamos. Totalmente de acuerdo. Raquel, Pues me alegro de ser la última porque así me ha dado tiempo de pensar un poco. Es la pregunta del millón. Pero yo también hago cuando estoy reunida o salen conversaciones con amigos o en tertulias o lo que estamos muy empeñadas en esta vuelta al campo, en la revuelta al campo, ¿no? En que la gente no tenga miedo de volver al medio rural. Yo soy una retornada. Y cuando lo intenté, bueno, cuando lo hice, todo el mundo me tildaba de loca, me voy a morir, ¿qué vas a hacer allí? Te vas a aburrir, allí no hay nada que hacer y demás, ¿no? Y una de las preguntas que yo siempre le hago ya a gente de mi edad, que ya suelen ser padres, madres y demás, es, ¿qué sensaciones tienes o tendrías si tu hijo o tu hija te dicen que quieren ser pastor y se quieren ir a un pueblo? Porque muchas veces pensamos en que el hay que, y el hay que es como que la responsabilidad de los demás, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tu hijo te dice, me quiero ir a un pueblo de donde sea y quiero ser pastor? La primera barrera que nos encontramos muchas veces son las propias familias que no quieren esa vuelta al campo, que no quieren que sus hijos se dediquen al sector primario, no ven una vida digna en el sector primario. Y todo esto no puede pasar, todo este consumo, todo este producto de cercanía, todo este cambio de modelo no puede pasar sin agricultores y sin pastores y sin ganaderos. Entonces vamos a la base. ¿Qué sentirías tú si tu hijo te dice esto? Y ahí lo dejo. Jolín, chicas, de verdad, muchísimas gracias porque este podcast me lo voy a poner varias veces. Habéis dejado mensajes súper potentes y reflexiones, ¿no? que creo que van a aportar, ¿no? mucha luz pues para eso, para ver otras alternativas, ¿no? a este mundo loco en el que estamos inmersas. Muchísimas gracias, de verdad, un placer teneros a todas hoy aquí. Igualmente, Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido tanto como yo. La verdad es que yo me hubiera quedado horas charlando con estas mujeres. También quería aprovechar para decirte que tanto el viaje a Tanzania como el de México, que estamos a puntico de sacar, hay varios proyectos relacionados con la agroecología y la soberanía alimentaria que son realmente inspiradores. Así que si quieres conocerlos, apúntate ya, si no lo has hecho, a la newsletter en hacialosalvaje.net. Te repito, hacialosalvaje.net. Es la forma de conocer
todos los destinos de Hacia lo Salvaje. Además, al unirte te llegará en el primer mail las 5 preguntas que te ayudarán a encender el fuego, tu fuego. El próximo capítulo saldrá el 15 de diciembre y con él hablaremos de una de nuestras escapadicas por aquí, por España, para apoyar a las mujeres rurales con proyectos maravillosos con los que conectaremos con la naturaleza y esos saberes ancestrales. Nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor de este fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.